Bueno, está con nosotros ya, me dice Inés Nieto, está con nosotros Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, contertulio de esta casa, abogado. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días y en primer lugar disculpas a ti y a todos los oyentes porque nos ha sido literalmente imposible llegar al programa. Estamos viajando en este momento, estamos pues a 150 kilómetros todavía de Barcelona y nos ha sido imposible. Hemos pasado una noche en vela delante del monumento al héroe español, al patriota español Rafael de Casanova, intentando por todos los medios que pudiéramos hacerle un homenaje que nos ha sido literalmente prohibido por los Mossos. ¿No nos han dejado homenajear a Rafael Casanova? No, hemos tenido que ver cómo ocurría lo siguiente. A las 12:01 se apagaban las luces. A las 12:01 de anoche, dices. De anoche, de la madrugada, se apagaban las luces de la zona donde está el monumento a Rafael de Casanova, en Barcelona, y aparecía allí una colección de energúmenos de la CUP, de Esquerra Republicana, que realizaba pues el homenaje que hacen todos los años, trepando al monumento y colgando de él ese trapo que es la estelada. La estelada. Bueno, ese trapo que representa el odio, la separación, la división, que no representa a todos los catalanes, y lo dejan colgado allí y después hacen pues el canto de del segador, ponen una corona, etcétera. Bueno, esto lo hacen en presencia de los Mossos, que se apartan, que miran para otro lado, que retiran los vehículos y que hacen como si no vieran nada. Bueno, a continuación intentamos nosotros hacer lo mismo, pero con la bandera de España, que es la que nos representa a todos, y con la señera, que representa a todos los catalanes. Bueno, claro. Pues el cordón de Mossos de Escuadra, que rodeó literalmente el monumento, las vallas que inmediatamente cercaron ese monumento, y la actitud chulesca y absolutamente despreciable de los mandos, no tanto de los Mossos, que al final están cumpliendo su deber como buenamente pueden, sino de los Mossos políticos que mandaron allí, fue realmente bochornoso. No se nos permitió acceder al monumento, se nos mantuvo apartados y estuvimos toda la noche viniendo distintos mandos de los Mossos, nosotros exigiendo y diciendo que queríamos hacerle un homenaje a quien considerábamos que era un patriota, que luchó en una triste guerra de sucesión, como bien conocéis, al trono de España, pero que al final luchaba por una España, no por una parte de España ni por la ruptura y la secesión de Cataluña. Bueno, tuvimos que acudir al juzgado, compañeros nuestros estuvieron toda la noche en el juzgado y fue imposible lograr que el juez de guardia tuviera la valentía de dictar una orden por la cual la bandera de todos, la bandera constitucional y la bandera de la comunidad autónoma pudieran ondear allí y se pudiera poner un ramo de flores al monumento. ¿Y esto a Soraya Sáenz de Santamaría no le produce vergüenza democrática? Yo creo que Soraya Sáenz de Santamaría tiene el mismo concepto de lo que es el Estado y lo que es la nación que, bueno, pues no sé, que cualquiera de los que estaba allí gritando, es decir, cero, porque realmente es una vergüenza, es un desprecio hacia toda España, hacia todos los catalanes, y lo que es terrorífico, lo digo con estas palabras, es ver cómo agentes uniformados, que son parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que pagamos todos los españoles, estén al servicio de una idea vamos a ver, política Javier, sectaria. Para que al oyente de Buenos Días España le quede muy claro. 12 de la noche. Llega la horda de la CUP y de Esquerra Republicana. Los unos con H de Esquerra Republicana y de la CUP. Toda esa horda de bárbaros separatistas. Se acercan al monumento, en cuyas inmediaciones hay dotación policial de los Mossos, y los Mossos les dejan que hagan su misa negra separatista alrededor del monumento de Rafael Casanova. Vosotros esperáis pacientemente a que este rebaño pestilente de la CUP y de Esquerra Republicana terminen su misa negra para acercaros vosotros a purificar el monumento con la bandera nacional española y con la señera catalana, que es la bandera de todos los catalanes. Y entonces esos mismos Mossos de Escuadra que han estado velando por la seguridad de la horda de bárbaros de la CUP y de Esquerra, a vosotros os impiden poner en el monumento la señera y la bandera de España.
Así es, además es que literalmente, y esto pues saldrá en grabaciones y lo podrá ver todo el mundo para que vean que no exageramos nada, literalmente se ve cómo la luz se apaga, lo manejan los focos que iluminan el monumento, queda en una luz, una penumbra con las otras farolas que hay alrededor, y es cuando aparecen todos estos, se suben y los mozos literalmente desaparecen, es que mueven los vehículos, pero inmediatamente que has terminado se enciende la luz, se ponen inmediatamente en círculo, pues habría 10, 12 agentes de los mozos, ponen unas vallas de seguridad rodeándolo y cierran perfectamente el monumento, quedando dentro del monumento el trapo secesionista, el trapo estrellado, colgado allí del sable, de la espada de la escultura de Rafael de Casanova, y debajo pues una serie de coronas, de flores y demás, con sus estrellas, sus barras y demás, y ellos cantan por fuera el segador. Y a nosotros literalmente, al grupo de afiliados, simpatizantes y todos los jóvenes de Vox de Cataluña que acudieron allí, y que yo les felicito por su aguante, porque es que estuvimos literalmente desde las 12 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana, que tuvimos que abandonar el lugar porque venía todo el acto institucional en el que, como bien sabes, están no solo los golpistas, sino que va a acudir allí el etarra de Otegi, además de todos estos otros partidos acobardados y acomplejados que van allí a poner su coronita y a hacerles el juego, no a Rafael de Casanova, aunque ellos lo digan, van a hacer el juego institucional a los golpistas. O sea que realmente es algo bastante triste. Sí pudimos hacer unas palabras, yo pedí a mis compañeros que desplegáramos en la parte de delante, fuera de la valla, una bandera de España, y pudimos decir unas palabras en homenaje a Rafael de Casanova, pero inmediatamente tuvimos que abandonar la zona porque, ya digo, venían todos los coches oficiales y toda la gentuza que rodea ese deplorable acto todos los 11 de septiembre. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Es Paco Trejo quien te habla. Encantado de saludarte. Lo mismo. Oye, en primer lugar, agradeceros a Vox y a todo el movimiento que representáis el hecho de que hayáis estado ahí a hacer un acto institucional en nombre y representación de todos los españoles, ¿no? Fíjate, a mí ya no me sorprende nada de la actuación de los Mossos de Escuadra, ¿no? No tanto en cuanto el agente de calle, cuanto pues los agentes políticos, como tú bien describías, pero me llama la atención una cosita de las que tú has dicho, y es que apagaron las luces para que estos realizaran su particular aquelarre. Las luces apagadas, ¿qué es lo que estaban escondiendo? ¿Qué es lo que querían que no se vieran? ¿Qué es lo que, porque en esos momentos había medios por la zona? Porque también es importante, ¿no? ¿Qué estaban buscando? No, bueno, eso forma parte de la liturgia de Esquerra Republicana de Cataluña. Esquerra Republicana, todos sus actos son románticos, van con velas. Sí, vienen el Partido Nacional Socialista Alemán también lo hacía así. Viene el romanticismo alemán por la noche con antorchas porque son mucho más impactantes que a plena luz del día. Y luego acaba de... Y Esquerra Republicana copia esa liturgia. Acaba de nombrar ahora también, Javier, a un adalid de la democracia, pero de los del tiro en la nuca, ¿no? Es decir, al proscrito criminal y terrorista Arnaldo Otegi. Sí. Es decir, que se fajaron el otro día en TV3 entrevistándolo, ¿no? Como baladí de la democracia, como baladí de la independencia, cuando realmente este señor lo único que ha sido baladí del tiro en la nuca. Un terrorista secuestrador, condenado y persona que está detrás de numerosos atentados y fallecimiento de muchos españoles. Un tipo que debía estar escondido. Si esta es la principal referencia del independentismo de Puigdemont, venga Dios y nos vea. Javier, tenemos que ir a publicidad. Aguántanos. Sí, aguántanos la conexión. Porque si se cortase es porque lamentablemente voy en carretera y bueno, la cobertura no siempre es igual de buena. Hasta ahora se está manteniendo, así que yo me mantengo a la espera a ver si hay suerte que podemos seguir charlando. Estamos en 4G ya, ¿eh? De hablar de coche y en marcha. Sí. Así es. Venga, Javier, a ver si aguantamos y si no, volvemos a llamarte. Hasta ahora, un abrazo. Hasta ahora mismo. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz
en Radio Inter. Dirige Eduardo García Serrano. Bien, don Javier Ortega Smith, ¿a qué altura se encuentra ya de Barcelona? No, estamos recién salidos, a 150, 200 kilómetros de Barcelona. La verdad es que estaba recordando dos cuestiones que creo que son importantes que lo escuchen todos nuestros oyentes, ¿Sí? porque es de justicia. Hay que distinguir entre los mandos políticos que aparecieron allí todos encorsetados con sus galones, en los que parece que están agradeciendo servilmente, ¿no?, los cargos que tienen, y la mayoría de los agentes que estaban allí, que debo confesar que nos decían gracias, muchas gracias, nos guiñaban el ojo, realmente nos decían cuando podía, mire, por nosotros comprenderá que no hay ningún problema, podrían hacer ustedes este acto, además es de justicia que lo hagan. Los pudimos escuchar también de agentes de la policía urbana que nos decían, mire, no sabe usted la situación que estamos soportando. Mire, nosotros nos insultan los de fuera, los radicales estos de la CUP, estos antisistema, los anarquistas que han desembarcado en Barcelona en los últimos días. Tenemos que sufrir el insulto, la amenaza y la vejación de toda esta gentuza y encima las presiones políticas internas que no nos dejan trabajar, que nos tienen. Sabemos que nos decía uno de los mozos, sabemos que nosotros no estamos pudiendo actuar como deberíamos. O sea, es algo verdaderamente lamentable, ¿no? Que la policía esté viendo que sus mandos políticos les están obligando a no actuar o a actuar de una determinada manera, como hemos relatado esta noche, en contra de lo que es su deber de velar por la legalidad de una manera objetiva, imparcial y en defensa, pues, de todos los ciudadanos frente a las agresiones. Es algo lamentable y triste que, por cierto, lo permite el Gobierno de la Nación, porque nos dijo uno de los agentes, mire, ¿sabe lo peor de todo? El sentirse abandonado. Nosotros no nos sentimos protegidos, no nos sentimos apoyados por el Gobierno de España, y al final nos dejan solos y nosotros nos estamos jugando nuestro puesto, un expediente disciplinario, y no sabemos qué va a pasar a partir del 1 de octubre. Nos sentimos abandonados. Y yo, por todos esos mozos, la verdad es que un aplauso, porque están haciendo su trabajo lo mejor que pueden o lo mejor que les dejan. Javier, lo decíamos al principio de la tertulia de hoy, vamos a ver, una promesa en boca de Soraya o de Rajoy es como un beso en los labios de Judas. O sea, es un partido que ha incumplido todo lo que ha prometido sistemáticamente. Y además sin vergüenza democrática, que diría Soraya. No se han avergonzado democráticamente de haber incumplido todas sus promesas. Bueno, pues estos días, y tú lo sabes, han prometido cobertura, ayuda, apoyo a los funcionarios españoles en Cataluña. Sí. Y esto es mentira. Los van a dejar colgados de la brocha como dejaron colgada de la brocha a Dolores Ajenjo, la directora de instituto que se negó a abrir el instituto el 9 de noviembre de 2014. Sí, así es. Claro, los Mossos saben que si desobedecen a sus mandos y cumplen la Constitución, al día siguiente el Gobierno de España, a través del Ministerio de Interior, que es de quien dependen los Mossos, no va a hacer absolutamente nada por no buscar más enfrentamiento político con el Gobierno de la Generalitat. Fíjate, Eduardo, que nosotros cuando vimos la tensión con los mandos de los Mossos y el cerco que nos estaban haciendo, porque cada vez venían más furgones, cada vez venían más coches de los Mossos, llamamos a la Guardia Civil y tuvimos una larga conversación no la hice yo directamente porque yo estaba hablando con uno de los mandos de los Mossos, lo hizo uno de mis compañeros, y cuando le pregunté qué habían dicho, me dice, nos ha dicho la Guardia Civil que no saben cómo sienten el no poder venir a ayudarnos, que ellos se encuentran atados de pies y manos, que lamentablemente la competencia de seguridad se la han regalado a los Mossos y que ellos entienden perfectamente lo que estamos pasando porque ellos lo pasan a diario. Esa sensación de impunidad con la que se mueve esta gentuza y sobre todo de falta de apoyo del poder de la nación, porque al final eso es lo que está en juego, ¿no? El poder de la nación frente a un grupo de golpistas.
que no nos cansaremos de decirlo, que en un Estado normal estarían ya procesados, sentados en el banquillo y esperando sentencia condenatoria y luego largos años de prisión por su rebeldía, por su provocación y su intento de secesión y falta de absoluto cumplimiento de la ley y de las sentencias de los tribunales. Así que es lamentable, y si esta gentuza está actuando así, hay que decirlo una y mil veces, es porque el gobierno de España ha hecho auténtica dejación de funciones. Vamos a ver, en un Estado, decías tú, en un Estado normal, en un Estado muy similar en su estructura territorial a España, que es la República Federal Alemana, lo comentabas, sí. Los Länders, un presidente de un Länder alemán que hubiera hecho lo que esta semana ha hecho Puigdemont, estaría ya detenido y el Länder intervenido por el gobierno de la República Federal. Así reza el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, que como tú bien sabes es el antecedente de nuestro artículo 155, ese que cobardemente no se atreven a aplicar ninguno, ni el partido del gobierno ni los de la oposición. Bueno, pues... Lamentablemente eso es lo que tenemos, ¿no? Tenemos una sociedad catalana muy dividida, muy influida por una falsa historia, como venimos relatando a lo largo de la mañana, ¿no? Y una sociedad catalana que hoy no va a celebrar la diada como tal, sino que va a celebrar un ensayo general de lo que va a ser el próximo día 1, el próximo día 2 y el próximo día 3, ante lo cual nuestro gobierno, a día de hoy, que sepamos, no tiene previsto nada, excepto las togas y el movimiento de balanzas, ¿no? Además es lamentable que hasta los mismos mandatarios catalanes, y estoy pensando en un tal Turull, arenguen a las masas y a estos de las CUP, arenguen a enfrentarse con la misma Guardia Civil, misma Guardia Civil que tú decías hace un momento, Javier, que está atada de pies y manos en Cataluña. Entonces, ante este tipo de declaraciones yo no sé cómo va a funcionar Zoido, no sé qué va a pensar, no sé qué va a hacer y no sé si en algún momento determinado van a tomar una decisión de verdad. Este pájaro, el tal Turull, Jordi Turull, que es consejero de presidencia y portavoz del gobierno autonómico catalán, este pájaro, sin ninguna vergüenza democrática, sin ningún pudor político, animaba ayer a los catalanes. O sea, esto no sucede ni en Zambia, ni en Nigeria. Fíjense qué referéndum. Animaba a los catalanes a que desde su casa se imprimieran ellos las papeletas para ir a votar. Ni Nicolás Maduro. Joder. O sea, esto no pasa ni en la Venezuela de Maduro. Jordi Turull llamaba a los catalanes ayer a que se imprimieran desde casa la papeletita. La papeleta. Sí, o sea, sí, pero estamos locos. Pero lo que hay que mandar es un mensaje muy claro de que ellos no representan ni muchísimo menos a toda Cataluña. Porque es verdad que cuando algún compañero decía qué triste ver en aquellas ventanas de aquel edificio, en el de al lado, el trapo de la estrellada, le contestaba a otro joven de que me gustó la respuesta, le dijo, fíjate en todas las demás que no tienen nada. A pesar de tantos y tantos años de adoctrinamiento en las escuelas y a través de los medios de comunicación, hay montones de catalanes, yo creo que son la inmensa mayoría, algunos no se atreven a decirlo por cobardía, pero montones de catalanes que se siguen sintiendo orgullosos de ser catalanes y españoles y que están hartos de esta gentuza que además les roba, porque no solamente les quiere robar España, sino que encima les mete la mano en el bolsillo y les roba con sus 3 o con su 4 o con su 10%. Entonces, la verdad es que hay que apoyar a los catalanes. Nos decían los jóvenes que agradecían nuestro viaje porque sentían que el resto de los españoles, me decía uno de ellos, es que sentimos que os preocupáis de nuestro problema, y hoy le tuve que corregir, le dije, mira, no es vuestro problema, no es el problema de Cataluña, esa es la gran mentira, es el problema de España, de todos los españoles. Lo que pasa en Cataluña o en el País Vasco nos pasa a todos los españoles, tenemos que volcarnos con ellos, porque están secuestrados por el secesionismo. Yo creo que tenemos una labor importante, ¿no? Subrayo, Javier, lo que estás diciendo, de que para mí la gran paradoja es cómo se han creado al menos dos nosotros, ¿no? El nosotros de los españoles, donde Extremadura es tan importante como Andalucía, como Valencia, como Cataluña, España, nosotros los españoles, y un nosotros en catalán radical que acaba incluso justificando el imprimir en tu propia casa la papeleta para ir a votar la independencia, como una cosa un poco muy pueril, ¿no? Entonces a mí lo que más me ha llamado la atención ha sido
esa gestación de ese distinto nosotros, además donde es muy muy difícil el diálogo, ¿no? Esta conversación que acabas de relatar. Es que diálogo, lo que se dice diálogo no hay. Tú de tener con un tipo de autoridad, ¿no? Diciendo, es que tendríamos que hacer una cosa pero nos mandan otra, ¿no? Es ese doble vínculo que también he señalado en la anterior intervención, ¿no? Claro. Es una situación muy difícil para una persona normal y corriente que seguramente hoy empiece en la universidad, empiece el colegio, empiece el trabajo, empiece tal, y de pronto tiene ahí a la vuelta de dentro de un par de semanas un referéndum que está realmente corrompido desde el principio, ¿no? Y totalmente invalidado, y además ahora mismo pues realmente como muy divididísimo, ¿no? O sea, para mí ese doble vínculo de los funcionarios, ¿no? Por un lado hagan una cosa, por otro lado si la hacen van a ser castigados por los suyos, en fin, es una situación muy difícil. Yo creo que hay que intentar transmitir que esto no deja de ser algo que es esperpéntico, ¿no? Y que de los esperpentos pues al final se sale de la manera más congruente posible, ¿no? Si hubiera un referéndum que en sí mismo quedara invalidado porque en sí mismo es inválido, pues yo creo que quedaría bien, pero realmente yo creo que ese referéndum es imparable y que la situación a la que se ha llegado es también impensable, y yo creo que ha sido en gran parte por una desidia, un dejar hacer, ¿no? Claro, yo me gustaría terminar con una cuestión que me ha parecido lo más miserable que se puede haber hecho en nada relacionado con Cataluña, y ha sido traer como referente, invitar como referente al terrorista Otegi y todo lo que gira en torno a él, porque no podemos olvidarnos el daño que hizo en toda España, pero especialmente estoy pensando en Hipercor y los asesinatos que cometieron en Cataluña, y que esta gentuza que se dice representar al pueblo catalán se permite que en sus actos delante del monumento de Rafael de Casanova, en un acto que dicen que es el Día de Cataluña, traigan a un terrorista que quiso asesinar y matar, hasta que algunos de Esquerra decidieron pactar y dijeron, oigan, maten ustedes por el resto de España y aquí no nos maten, ¿no? Es algo verdaderamente miserable el que algunos hayan utilizado la figura de este terrorista para apoyar sus ansias secesionistas. Hablabas antes de la gran mentira, hablábamos, y tú lo subrayabas muy bien, Javier, la gran mentira sobre la que está montada la diada, el 11 de septiembre de 1714. Una mentira gigantesca, un mito de cartón piedra del separatismo catalán. Y ayer Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, volvió a utilizar la mentira como apriorismo y como premisa de todo el razonamiento que hizo a continuación para justificar el referéndum en la víspera del 11 de septiembre. Ayer, en el discurso que dio desde la Generalitat, el discurso al pueblo catalán. Lo vamos a escuchar, yo iré traduciendo, porque hay dos mentiras que fundamentan todo el argumento posterior de Puigdemont, con lo cual todo el argumento es falso, desde el techo a los cimientos. Esa mentira, ahora lo escucharemos, por supuesto en catalán, ya les traduciremos, en la que dice que solo el Parlamento de Cataluña puede inhabilitar el gobierno que yo presido. Eso es mentira. Eso es mentira. Bueno, pues a partir de ahí construye el resto del razonamiento. Por supuesto, falso. Joaquín, vamos a meter el corte de Puigdemont. Les urnes uneixen, no divideixen, perquè a les urnes hi cap tothom. El que divideix, el que degrada la democràcia, és no deixar votar. Només el Parlament de Catalunya pot inhabilitar el govern que jo presideixo. No hi ha cap altra instància judicial o política que pugui fer-ho. Las urnas unen, no dividen, porque en las urnas cabe todo el mundo. Esto también es falso. Es un canto, en fin, made in la factoría Walt Disney de lo que es la democracia. Lo que divide, lo que degrada en la democracia es no votar. Falso. La abstención es una opción tan democrática como la del ejercicio del voto. Correcto. Y atención, solo el Parlamento de Cataluña puede inhabilitar al gobierno que yo presido.
No hay ninguna otra instancia judicial o política que pueda hacerlo. Miente con toda la boca. Miente como un bellaco. La Generalitat de Cataluña y el Parlamento de Cataluña son instituciones del Estado español. Instituciones del Estado español. Por lo tanto, están sujetas a las leyes del Estado español. Sí, sobre todo cualquier estudiante de primero de Derecho sabe que esa falacia, esa mentira, tiene los pies de barro, porque en primer lugar omite quién es el sujeto político, que no es el pueblo de Cataluña, sino que la soberanía nacional es indivisible y reside en todo el pueblo español. Primera gran mentira o primera gran falacia pseudojurídica. Y la segunda es que del pueblo español emanó la Constitución, de la que emanan a su vez los poderes tanto de la propia Estatuto de Autonomía como del Parlamento de Cataluña, como de la propia Generalidad. Por tanto, es falso. La soberanía es única y la legitimidad viene de todo el pueblo español. Y además este sujeto caería en la contradicción ya no jurídica, sino de derecho, o si queremos de teoría política, porque bastaría con decirle, utilizando sus argumentos, bien, pues como dice usted que dejar votar es lo democrático, bien, vamos a preguntarle a todos los españoles si quieren que sigan existiendo partidos como los que le apoyan a usted, es decir, partidos que quieren romper la unidad de España, que son secesionistas, que son contrarios al interés general. Y es necesario que los partidos defiendan el interés general, como por ejemplo, y lo hablábamos en un programa tuyo reciente, como por ejemplo ocurre en Portugal, o ocurre en Francia, o ocurre en Alemania. ¿Por qué no lo sometemos a votación? O en Italia, ¿por qué no sometemos a votación si los españoles estamos ya hartos de los partidos secesionistas que solo quieren enfrentarnos, dividirnos, arruinarnos, romper nuestra unidad, romper nuestra fortaleza económica y romper nuestro derecho? ¿Por qué no lo sometemos a las urnas? Y dirán que eso es antidemocrático. No, lo democrático es lo que dicen ellos, ¿no? Estos son como Adolf Hitler, que utilizó la democracia hasta que no le interesó y entonces utilizó las armas. Lo acabas de describir muy bien, Javier. Así que lamentablemente esto es lo que tenemos, y casi es más triste saber que lo que hay en Moncloa no es capaz de aplicar la Constitución, el artículo 155, y hacer que, bueno, el derecho de todos los españoles, y en concreto de los que viven en Cataluña, sea respetado, ¿no? Y está puesto al servicio o bajo los pies de la imposición totalitaria del secesionismo. Tenemos que seguir peleando y tenemos que seguir mandando un mensaje de esperanza, y al final los españoles vamos a terminar con esta lacra, y lo tendremos que hacer, como estamos diciendo en Vox, porque no lo van a conseguir ni por las urnas ni por las armas. Pues muchísimas gracias. Perdón. Muchas gracias, querido Javier. Gracias a vosotros y os mando un fuerte abrazo. Buen viaje, lo que te resta del mismo, ¿eh? Gracias. Y vamos a ver qué sucede. En fin, no hace falta, aquí no hace falta ser el oráculo de Delfos para saber lo que va a pasar hoy en Barcelona, muy en particular, y en Cataluña en general, ¿eh? Publicidad y volvemos.